Vamos a comenzar este mensaje titulado ¿Quién podrá? Yo quiero que, primero que todo, saludar a los que me van a ver por internet, por redes sociales. Quiero declarar que será un tiempo de bendición para ti. Este mensaje es importante porque sabremos en qué tiempo estamos ubicados en el panorama profético de Dios y sabremos si lo que está pasando en Israel hace parte de las señales del fin del mundo o todavía creemos que falta mucho tiempo. Para algunos Jesús viene dentro de poco, para otros pues sencillamente Jesús no volverá. Vamos a ver los creyentes en Jesús que creemos. Y quiero comenzar este mensaje nuevamente, lo repito, titulado ¿Quién podrá? Diga conmigo, ¿quién podrá? ¿Quién podrá? Vamos a la palabra. Antes de empezar yo quisiera hablar un poquito del tema del Apocalipsis. Vamos a tocar ciertos capítulos del Apocalipsis, pero realmente la revelación de las señales del fin del mundo que están en Apocalipsis, que están en Daniel, que están en Ezequiel, que están en diferentes textos bíblicos, aparecieron ya hace 200 años apenas, hace poco tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque es que mucha gente dice, pero es que todo desde hace mucho tiempo se está diciendo que Él vuelve y Él no ha vuelto. No, realmente cuando usted estudia los padres de la fe, es decir, los que estuvieron aquellos gente de Dios que estuvo en los 8 primeros siglos después de Cristo, no encontramos que hablan acerca del arrebatamiento, de la venida de Jesús. Después viene en la Edad Media, en los años de 1600, por allá, un tal Martín Lutero y un Calvino. Estos eran los grandes reformadores. Ellos colocaron la reforma y ahí empezó la iglesia cristiana a separarse de la iglesia católica. Empezaron a poner tesis diciendo, espérate, ustedes se están desviando porque la Biblia dice esto, no esto. Y los grandes reformadores como Calvino y como Lutero nunca hablaron del arrebatamiento, porque la revelación era para ese tiempo. ¿Cuándo realmente se empezó a hablar del arrebatamiento? 50 años antes de que Israel llegara a su tierra. Porque las señales del fin del mundo tienen que ver con Israel. Primero Israel tiene que volver a ser nación. Y cuando empezaron a profetizar, a hablar, a revelarse esta palabra y hablar de que Israel tenía que volver a la tierra, estamos hablando a finales del siglo XIX. Es decir, 1870, 1880. Era el tiempo cuando empezaron a hablar acerca de que Israel tenía que volver a ser una nación, porque todos los judíos estaban por todo el mundo, por Europa principalmente, ¿sí?, sin nación, regados por todas partes, pero no tenían un territorio. De pronto algunos dirán que los venezolanos están por todas partes, pero tienen una tierra y siguen teniendo la tierra a la cual pueden regresar, pero el judío no. Ellos solamente tenían sus costumbres, sus creencias, mas no tenían una tierra. Una tierra que fueron expulsados aproximadamente alrededor del año 70 después de Cristo. Entonces encontramos que fue una revelación para este tiempo. No estamos siendo fanáticos, no somos fanáticos, pero es una revelación para este tiempo. Y empezó aquellos predicadores a hablar acerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, acerca del Apocalipsis y de que Israel debería volver a ser nación. Y pasado unos pocos años o décadas, empezó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, todas las guerras mundiales usted las lee y son guerras entre un grupo y el otro. Pero cuando va más allá y estudia un poquito más allá, se da cuenta que los único motivo por el cual existía la guerra era por los judíos. Vemos en la Segunda Guerra Mundial a un Hitler que estaba en el bando de los alemanes, en contra de Estados Unidos, prácticamente en contra de Inglaterra, de Francia. Y resulta que atacó más a los judíos que a Estados Unidos. Atacó más a los judíos que a Inglaterra. Entonces mira, los campos de concentración nazi solo habían judíos. En los campos de concentración nazi usted no encontraba un americano, a menos que fuera judío. En los campos de concentración nazi usted no encontraba un francés, a menos que fuera judío. Usted no encontraba un inglés, a menos que fuera judío. Entonces realmente el motivo de las guerras mundiales han sido los judíos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se cumple la palabra de que Israel volvería a su nación.
después de más de 1800 años sin tener tierra. Más de 1800 años sin tener territorio. Dice que la ONU finalizada la guerra, hace un tratado, dice, vamos a darle una porción de tierra a Israel. Y tomaron una porción muy pequeña de tierra para Israel. Después de ese 1948, la palabra de Dios dice que Israel volvería a tener la tierra como la tuvo el rey David. Es decir, con los límites geográficos del rey David. Y ahí empezaron las guerras. Nunca Israel inició una guerra, nunca. La guerra siempre la iniciaban los árabes, pero Israel contraatacaba, tal como pasa actualmente. La guerra no la empezó Israel, la empezó Palestina. Israel estaba en el día del Yom Kippur cuando fueron atacados. El día del Yom Kippur es el día del arrepentimiento, donde ellos confiesan sus pecados a Dios, el día del perdón de pecados. Dice los periódicos que el 75% de los militares israelíes, que son los mejores del mundo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos le queda en pañales a la Fuerza Aérea de Israel. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás, una guerra llamada la Guerra de los 6 días, en 6 días, Israel atacó con aviones, atacó todo el Medio Oriente y ganó tierra. Mira, apoderó completamente de Egipto, de una cantidad de tierras que la ONU después le dijo, tienes que devolverla. Pero en tan solo 6 días atacó a todas las naciones árabes y les ganó. Porque al séptimo había que descansar. Diga conmigo, el séptimo se descansa. Dicen los generales, yo escuchaba que las historias, que los grandes generales estrategas, dice que estudian la guerra de los 6 días porque dice es increíble cómo en tan solo 6 días una nación a punta de aviones fue capaz de derrotar a todo el Medio Oriente. Y dice, inclusive esta gente dice, esto es un milagro lo que sucedió con Israel, que en tan solo 6 días derrotaron a las fuerzas militares del Medio Oriente. Pero sabes, nunca Israel ha empezado la guerra, simplemente contesta. Estaban en el día del Yom Kippur, el 75% de los militares estaban de fiesta, fiesta en honor al Señor, cuando invaden los palestinos a Israel. Cuando entran por la franja de Gaza y toman prisioneros, dice que el primer día mataron a más de 50 niños, bebés, dice que entre 0 y 3 años les quitaron la cabeza a los palestinos, a los israelitas. Entonces Israel lo que hizo fue atacar, hasta el día de hoy atacando. ¿Para qué? Para recuperar el territorio que por derecho propio le pertenece, que la Biblia dice que les pertenece. Eso es lo que vamos a estudiar hoy con citas bíblicas, mostrar que eso está en la Biblia y que a nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, ¿cuántos creen en Jesús? Yo creo en el Jesús de la Biblia. Yo no sé si usted cree en el Jesús que queda por su casa, en el Jesús de la tienda, porque hay gente que cree en el Jesús a su manera. No, yo creo en el Jesús de la Biblia. ¿Alguien cree en el Jesús de la Biblia? Bueno, vamos a estudiar el Jesús de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 8 dice, esa es la revelación ¿de quién? O sea, lo que les voy a contar a continuación es la revelación de Jesucristo. Dile que está a tu lado, de Jesucristo el verdadero. No el que te contaron a ti, sino el verdadero Jesús, que era judío. El verdadero Jesús que nació de una familia judía. María y José eran judíos. El rey David, que fue 14 generaciones antes, era judío. Fue tatarabuelo de Jesús. Entonces Jesús nace de una familia, de un pueblo judío, en medio de una sociedad que lo odiaban, porque los judíos siempre han sido odiados, porque todo el que verdaderamente busca a Dios a la manera de Dios, a la manera de la Biblia, lo odian, los señalan, los persiguen. Así que si a ti te persiguen, no eres el único. Al pueblo de Israel lo persiguen por haber creído en el Dios Todopoderoso. Ellos no creen en Jesús. Esa es su gran falla. Pero gracias a eso, dice la Biblia, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas cuanto todos los que lo recibimos, nos hizo hechos hijos de Dios. Así que gracias a algunos judíos que no recibieron a Jesús, gracias a Él hoy podemos nosotros tener vida eterna. Amén. Gracias a eso Jesús muere en la cruz por los judíos, pero como los judíos no lo reciben, nosotros podemos tener esa vida eterna que era para el pueblo judío. Entonces continuemos, diga conmigo, la revelación de Jesucristo.
que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Alguien que diga tiene o tiene que suceder. Eso dice la Biblia. Es decir, que lo que yo voy a leer a continuación tiene porque tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. ¿Quién era ese Juan? Juan en ese momento era un prisionero de una cárcel en una isla mediterránea de Chipre. Si usted va hoy a Chipre, va a encontrar que es una isla de esas paradisíacas de los ricos actuales. Pero en esa época era una cárcel del Imperio Romano. Entonces allí se encontraba Juan, ese que fue uno de los 12 de Jesús. Ese que dice la Biblia que era el discípulo amado de Jesús. Yo no sé por qué hay gente que se pone celosa cuando Dios le da un milagro más al uno que al otro. Porque hay gente que es más amada por Dios, porque son más mimados por Dios, porque se acercan más a Dios. La Biblia dice que Juan vivía cerca al Señor. Dice que se le recostaba a Jesús. Entonces hay una diferencia entre el que vive más cerca a Jesús y el que vive, sí Jesús, hola. Judas saludaba todos los días a Jesús, pero Juan todos los días abrazaba a Jesús. Amén. Entonces dice que Juan, que en ese momento era el único de los 12 vivos, ya todos habían muerto, o más bien a todos los habían matado. Dice que él, por ser el discípulo amado, no murió, no lo mataron, sino murió ya de viejito, en la cárcel, pero de viejito. Y tuvo una revelación. Jesús mismo se le aparece, le dice, mira, esta revelación es mía. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad. Juan escribió no solamente el Evangelio de Juan, sino primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y el último libro que se llama Apocalipsis. Quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. Vamos a ver qué vio. Lo primero que tenemos que tener presente es que él vivió hace 2000 años y cuando empieza a ver cosas actuales, pues no las va a describir como usted y yo describiéramos. Por ejemplo, ¿cómo puede describir una persona de hace 2000 años un helicóptero? Dígame. ¿Va a decir, ahí va un helicóptero? Imagínese cómo una persona de hace 2000 años podría decir, va pasando un avión de guerra, de combate, si usted nunca ha visto aviones de combate. Entonces él con sus propias palabras va a tratar de poder describir lo que él está viendo en el futuro. Un futuro que todavía no ha pasado, que va a pasar en cualquier momento, que puede ser mañana, que puede ser hoy, que puede ser la semana entrante, que puede ser el año entrante, o puede ser dentro de 10 años, o qué sabe, qué sé yo, pero vamos a estudiar eso en la Biblia más o menos cuándo va a ser. Amén. Bueno, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces Jesús va a contar su testimonio. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces usted tiene que creer que este es el testimonio de Jesucristo. 2 puntos. Vamos a ver qué dice. Dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Diga conmigo, dichoso el que lee, el que escucha y el que pone en práctica o obedece este mandato. Amén. ¿Cuántos dichosos hay acá? Dichoso es bienaventurado. ¿Usted ha escuchado la palabra bienaventurado? Bienaventurado, dichoso es lo mismo. El Señor Jesús nos manda a decir, dichoso aquellas personas que leen, escuchan y ponen en práctica este mensaje o obedecer. Obedecer es poner en práctica algo. Y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está ¿qué? Bueno, vuelvo y repito lo que ya repetí. Los padres de la fe, allá en los primeros siglos, San Agustín, ¿sí? Y todos los que la gente conoce, ellos no hablaron de esto. Ni los reformadores en el siglo XV, la Edad Media, Martín Lutero, ni Calvino, hablaron de esto. Esto lo vinieron a hablar finales del siglo XIX, allá por 1800 y algo. Y a los pocos años Israel volvió a ser nación. Entonces mira lo que dice Juan. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. 7 porque 7 es perfección de Dios. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es, era y ha de venir? Mira lo que está diciendo Juan. Paz y gracia de parte de aquel que era, es
y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Diga conmigo, soberano de los reyes. Eso no se ha cumplido. Diga conmigo, eso no se ha cumplido. Él todavía no es el soberano de los reyes. Él vino como siervo, pero la Biblia dice que regresará como rey. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De Jesús. Diga conmigo, el que nos ama y que a través de su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. ¿Sabe qué pasa cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador? Reconociendo que usted es una persona pecadora y que solo a través del sacrificio de Jesús en la cruz, de la sangre derramada, usted y yo podemos tener derecho al perdón de pecados, inmediatamente a una vida eterna. ¿Alguien quiere la vida eterna? Entonces te pregunto, ahí dice que nos hizo sacerdotes. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros tenemos derecho a la vida eterna, cuando nosotros se nos perdonó los pecados, dice que nos hizo sacerdotes. Y sacerdote está al servicio de Dios. Pregunto, ¿estás al servicio de Dios? Uno está al servicio de Dios cuando hay un enfermo y uno ora por el enfermo. Generalmente hay un enfermo y se lo traen al pastor. No, la Biblia no dice que tienes que traérselo al pastor. Si te buscaron a ti es porque tienes que orar, eres tú el que tienes que orar. Un endemoniado, no se lo tienes que traer al pastor. Aquí hay suficientes endemoniados para orar. Usted, cuando se le presente un endemoniado, usted tiene que orar porque usted está al servicio de Dios. ¿Cuántos quieren ser salvos? Entonces, la persona salva es aquella persona que está al servicio de Dios. Aquella persona que llega un deprimido, no se pone a llorar con ella. Llega una persona diciendo es que la cosa está dura y no se pone a quejarse con ella. No, es una persona que aprovecha el momento para predicarle el evangelio. Tal vez predicar aquella palabra que ya te predicaron en la iglesia. Entonces estamos al servicio de Dios. Dice, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la introducción de Juan al Apocalipsis. Y mira lo que sigue diciendo. Miren que viene en las nubes. ¿Qué dijo Juan de Jesús? Eso tampoco se ha cumplido. Dile, todavía no se ha cumplido. Y todos lo verán con sus propios ojos. Para que alguien venga en una nube, si viene aquí por Barranquilla, el que está en Bogotá no lo ve. Pero la Biblia dice que vendrá por Jerusalén. Entonces el colombiano no lo verá. Pero como hay televisión, como hay redes sociales, inmediatamente transmisión por Face, la venida de Jesús. ¿Sí? Transmisión directo en Instagram de la venida de Jesús. Y todo lo verán. Diga conmigo, este es el tiempo donde todos lo pueden ver. Amén. Dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. ¿Quiénes fueron los que los traspasaron? ¿Sí? Aquellos judíos, los judíos. Los judíos fueron quienes entregaron a Jesús. Jesús era judío, se entregó por los judíos, pero los mismos judíos entregaron a Jesús. Ellos mismos lo verán. Y por Él, o sea, por Jesús, harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Así será, diga conmigo, se lamentarán. La cantidad de árabes que son enemigos de Israel y del Dios de Israel, se lamentarán de que haya venido Jesús. Y por Él harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén, amén. ¿Y cuántos dicen aquí? Amén. Sigue diciendo el Apocalipsis, sigue hablando Juan, dice, me volví para ver de quién era la voz quien me hablaba. Había una voz que le estaba hablando y él haría lo mismo que usted haría. Dice que se volteó a ver quién era el que estaba hablando. Dice, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre. ¿De un qué? ¿Te acuerdas que lo leímos al comenzar el servicio en Daniel? Que el anciano de días se encontró con el hijo del hombre. Que el anciano de días representaba a Dios y el hijo del hombre representaba a Jesús. Por eso en un evangelio se habla de que Jesús es el hijo del hombre. Porque Jesús vino del hombre, de María. Porque Jesús era 100% humano cuando estaba en la tierra. El hijo del hombre. Dice,
Dice que vio vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Imagínense esa escena. Juan ve entrar a alguien con apariencia del Hijo del Hombre. Juan caminó con él, pero todavía no sabía que era él. Él decía, tiene una apariencia como el Hijo del Hombre, pero lo veía con una túnica resplandeciente, con un cintillo de oro. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy, ahí donde vas a ver Juan quién era. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave de la muerte y sus dominios. En ese momento yo me imagino a Juan. Ese era, se parecía, pero ahora tiene los ojos como fuego. Imagínate a Juan en ese momento, decía, a mí sí se me parecía al Hijo del Hombre, pero tiene los pies como bronce al rojo vivo. Resplandece su cara como el sol en todo su esplendor. Entonces él le dice, escribe, pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Diga conmigo, escribe lo que has visto, lo que vas a ver y lo que sucederá después. Escribe pues lo que has visto. Continúa, por favor. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro enrollado. Entonces estaba Juan, ya había identificado a Jesús. La Biblia, esa parte no la leímos, dice que empezaron a adorar, empezaron a cantar. Y Juan empezó a ser parte de esa adoración. Las hojas del libro estaban escritas por ambos lados y el libro estaba cerrado con 7 sellos. Diga conmigo, 7 sellos. Cuando usted abre un celular, la cajita nueva tiene 2 sellos. Usted rompe el sello y abre su cajita de celular. Muchas cosas vienen con sellos. Este pergamino tenía 7 sellos para que no lo abrieran sino hasta el final. Entonces, luego vi a un ángel poderoso que preguntaba con voz fuerte, ¿quién tiene la autoridad de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Quién tiene esa autoridad? Y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido. Yo me puse a llorar, dijo Juan. Lloré mucho porque no había quien pudiera hacerlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien se le llama el León de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los 7 sellos y de abrir el rollo. El Cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Imagínate esa escena. Diga conmigo, el que estaba sentado en el trono. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? ¿Se acuerda de la primera canción? El anciano de días. ¿Que representa a quién? Dios. Dios sentado en el trono con un libro en la mano derecha. Y por el otro lado, el Cordero. ¿Cuántos aman al Cordero de Dios? Jesús. Va y toma el libro que tiene su Padre en la mano derecha. Y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos. Porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Diga conmigo, el único que era digno de abrir los sellos era el que había con su sangre salvado a gente de muchas razas, lenguas y naciones. Es decir, independientemente si eres moreno, si eres amarillo, si eres blanco, si eres naranja. ¿Se acuerda que hay gente naranja? ¿Se acuerda del presidente Trump? Entonces, independientemente de qué color, qué raza eres, de qué lengua hablas, Jesús murió por ti. Y no solamente muere por ti para darte vida eterna, sino muere por ti porque en la vida eterna vamos a vivir con Él mejor.
Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Pero el de la Biblia. Porque hay unos que nunca habían escuchado eso. Porque escuchan es al Jesús de Disney y no al Jesús de la Biblia. Es que a mí me contó mi abuela. ¿Y de dónde carajo sacó tu abuela eso? Si Jesús es el Jesús de la Biblia. Amén. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono, o sea, alrededor de Dios. A los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. Más adelante, en otra prédica del domingo, hablaremos de estos personajes. Y decían con voz fuerte: el cordero que fue sacrificado merece recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la alabanza. Vamos a repetir uno por uno. ¿Qué merece el cordero que fue sacrificado? ¿Recibir qué? Poder. Porque lo que va a hacer es gobernar en la eternidad. Diga conmigo, gobernar. Entonces necesita poder, ¿cierto? Todo gobernante necesita de poder. ¿Necesita qué? Riqueza. Dígale que está a tu lado, riqueza. Cristiano que te hable que la riqueza es mala, no ha leído la Biblia. Creen en un Jesús de los fanáticos, no en el Jesús de la Biblia. ¿Aló? Diga conmigo, riqueza, sabiduría, fuerza, honor y alabanza. Porque todos nosotros tenemos que darle la alabanza al Señor. Y también oí decir a todos los seres del universo que todos alaben al que está sentado en el trono. O sea, no solamente a Jesús, sino al que está sentado en el trono, que es ¿quién? Dios. Imagínate ese momento. Imagínate tú en ese momento, viendo a Dios en su trono y a Jesús. Y también el Cordero, que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su poder. Después viene el capítulo 6. Imagina, ya hemos hablado del 1, 2, 3, 4. Vamos a hablar del capítulo 6, pero te lo voy a resumir, usted lo lee en la casa. El capítulo 6 del Apocalipsis me habla de los sellos. ¿Cuántos tienen curiosidad de saber cuáles eran los sellos? Dice que tenía 7 sellos y que el único digno de abrir esos sellos era Jesús. ¿Correcto? Y habían llamado a Juan para que Juan lo escribiera, ¿sí? Y le revelara a la gente del final de los tiempos. Juan vivió hace 1900 años, casi 2000 años, y que le revelara a los de este tiempo esos sellos. ¿Para qué? Para que estuviéramos pendientes de lo que va a suceder en Israel, para que de esta manera supiéramos cuándo puede ser el rapto, porque la Biblia dice que no se sabe a qué hora, dice no se sabe ni el día ni la hora en que vendrá Jesús, porque Jesús vendrá como ladrón en la noche, es decir, Él no avisa. ¿Has visto algún ladrón que deja la nota y llega a las 12 de la noche? ¿Qué pasaría si a usted le dice el ladrón mañana a la 1 de la mañana? ¿Estaría usted dormido? No, ¿verdad? Estarían armados unos con sartenes. Si tienes revólver lo buscas. Le dices al vecino que tiene pistola, préstame. Pero algo haces. Pero resulta que Jesús dijo, yo vengo como ladrón en la noche, nadie sabe. Pero nos están dando señales más o menos para estar preparados. Amén. Entonces dice que se abrieron los primeros 4 sellos. Usted empieza a leer el capítulo 6 de Apocalipsis y dice que cada sello representaba a cada jinete del Apocalipsis. Los primeros sellos eran 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Has escuchado de los caballos de los jinetes del Apocalipsis? Dice que el primero era blanco. Diga conmigo, el primero era blanco. El primer sello, cuando se abre, es el permiso que le da Dios al anticristo para que tome su poder. Dice que aparece un caballo blanco y en él montado una persona que tenía el poder para aplacar la guerra. Diga conmigo, para aplacar la guerra y traer la paz por un tiempo. Imagínate eso. Empieza a hablarme de traer paz. El Evangelio de Juan, que es también escrito por Juan, dice que vendrán anticristos, que son todos aquellos que quieren traer paz. Todo el que quiera traer paz es un tipo de anticristo. ¿Por qué? Porque la paz verdadera solo la trae Dios a través de Jesucristo. Amén. No podrá haber paz. Todos son charlatanes, anticristos, endemoniados, llenos de demonios, que quieren decir que van a traer la paz a Colombia, la paz al mundo entero, la paz a tal parte. Entonces, el primero
le dan el permiso y era el anticristo. A los 3 años y medio, después de que el jinete del caballo blanco trae la aparente paz, somete a todos, porque primero para que haya paz hay que someter a todos, ¿sí? Dice que por 3 años y medio todos estuvieron sometidos hasta que llegó el segundo caballo, que era de color rojizo. Empezamos a leer qué dice. Dice que ese caballo era montado por un jinete que acabó la paz y que depositó en cada persona el deseo de matarse los unos con los otros. Y empezaron a matarse los unos con los otros. Dígale al que está a tu lado, apaga el celular. Dígale al que está a tu lado, apaga el celular, métale un codazo. Dice, acabar la paz y que se matasen los unos a los otros. Imagínate ese tiempo, donde viene el anticristo, se revela el anticristo, ese del 666, ¿sí? Después se suelta el segundo caballo, en el segundo caballo empiezan a matarse la gente la una con la otra, después se suelta el tercer caballo, ¿sí? Que es algo espiritual, pero lo espiritual incide en los seres humanos, amén. Entonces lo tercero que se levanta es el caballo negro, diga conmigo, negro. El negro traía una balanza en su mano, dice la Biblia, ¿sí? ¿Para qué sirve la balanza? Para ver cuánto pesa, ¿cierto? Y dice que trajo una balanza porque a partir de ese momento se iba a comprar 3 kilos de trigo o 3 kilos de cebada por un día de salario. Mira eso, un día de salario para comprar 3 kilos de trigo o de cebada. Eso es lo que va a pasar cuando se desate el sello del caballo rojizo. Entonces, no solamente se están matando, no solamente se están matando los unos con los otros, sino que también ahora el problema de hambre, porque solamente se trabaja y se alcanza para comprarse 3 kilitos de harina o 3 kilitos de trigo, ¿correcto? Aparece el cuarto sello. Dice que el cuarto sello es un caballo de color pálido amarillento. Alguno le ha dicho, oye, te veo pálido, está amarillo, ¿cierto? Así era el caballo, le faltaba hemoglobina al caballo. Entonces el caballo amarillento, ¿sí? Dice que trajo un espíritu, vino con el espíritu de la muerte. ¿Con el espíritu de quién? Sí, hay gente que le gusta el espíritu de la muerte y lo ponen como en Halloween. Imagínate cómo vas a poner el espíritu de la muerte. Dice que venía este jinete y atrás del jinete venía el espíritu de la muerte. Entre los dos debían matar a la tercera parte de la humanidad. Es decir, que por cada 3 moría uno. Vamos a contar, 1, 2 y 3, alguno tiene que morir. Escoja, 1, 2 y 3, alguno tiene que morir. Allá hay 3, escoja, uno tiene que morir. Eso es lo que dice la Biblia que va a pasar. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Eso se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. ¿Correcto? Entonces imagínate eso. Eso va a pasar. Y apenas vamos por el cuarto. ¿Cuántos quieren saber el quinto, el sexto, el séptimo? Venga el próximo domingo. Vamos a pasar a Ezequiel, ¿sí? Voy a apartarme un poquito de los sellos. Vámonos al libro de Ezequiel, ahí en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículo 2 en adelante, dice, ustedes israelitas, Dios le habla al profeta Ezequiel y dice, ustedes israelitas, presten atención a mis palabras. ¿Esta palabra para quién es? Para los israelitas. No es ni para usted ni para mí, es para ellos. Y escuchen también ustedes los que viven alrededor. ¿Quiénes son los que viven alrededor de los israelitas? Los árabes, ¿correcto? Sus enemigos se burlan de ustedes y los ofenden. Dicen que ahora el país les pertenece, aunque este siempre ha sido de Israel. Vamos a ver hasta ahí. ¿Qué están diciendo? Los vecinos se burlan porque dicen que los israelitas dicen que ese es su territorio. Pero realmente es su territorio porque siempre les ha pertenecido. ¿Me estás entendiendo lo que está diciendo Dios? Vamos a volverlo a leer. Devuélvete. Porque esto tiene que quedar claro. Porque hay gente apoyando a Palestina. Mira, el que apoya a Palestina está más endemoniado, me perdona, pero estás endemoniado. Sus enemigos se burlan de ustedes y los ofenden. Le dice Dios a Israel. Dicen que ahora el país les pertenece. Por eso se ríen. Aunque este siempre ha sido de Israel. Además, las naciones vecinas los atacan, destruyen sus ciudades y les roban todo lo que tienen.
Israel nunca ha comenzado una guerra. A Israel siempre lo atacan los árabes y él responde al ataque de los árabes. El primer día fueron más de 50 niños israelitas masacrados, les cortaron la cabeza. Llegaron los palestinos, entraron a la ciudad. ¿Por qué? Porque ya les dije que estaban en el día del Yom Kippur, descansando, alabando al Señor. Y ellos aprovecharon y planearon eso para poder entrar y masacrar a la gente. Mujeres violadas, torturadas. Entonces Israel lo que hace fue responder el ataque. Así como hizo desde 1948 hasta acá, responder los ataques. Entonces la gente se burla y dice, ellos dicen que ese es su territorio, pero Dios dice, siempre ha sido su territorio. Además, toda la gente se burla de ustedes. Tú dales de mi parte ese mensaje a los israelitas y a las naciones de alrededor. ¿Cuáles son las naciones de alrededor? Los árabes. Yo estoy muy enojado contra las naciones vecinas, porque se han burlado del pueblo de Israel. Por eso juro que las pondré en vergüenza. Pero ustedes, los israelitas, verán su país llenarse de altos árboles que darán mucho fruto. ¿Usted sabe que era un pastor estar hablando esto en 1980? En 1880, siglo XIX. Israel tenía 1900 años sin nación. Y empiezan a predicar y al principio empezó la primera guerra y predicando hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y esto se volvió una realidad. Dice, les aseguro que muy pronto regresarán. ¿Hace cuánto escribieron eso? Hace 3000 años. Les dijo, muy pronto regresarán. Yo mismo voy a cuidar de ustedes y volverán a sembrar y a cultivar sus terrenos. Yo los libraré de todas esas naciones, los reuniré y los llevaré a su tierra. Y es cuando empiezan los judíos regados por cada una de las naciones europeas, mayoritariamente. Vemos cómo de Alemania empiezan a salir los judíos de rumbo a Israel, como de España, de Hungría, de Polonia, de todas las naciones de Europa de esa época, empiezan a salir hacia Israel, a cumplirse esta promesa en 1948. Entonces ustedes vivirán en la tierra que les di a sus antepasados. ¿En la tierra que les di a quién? ¿Y sabes cuál era la tierra de David? En el tiempo de David, incluía Palestina. Y Jerusalén estaba completa. Hoy Jerusalén hace parte, la mitad de Jerusalén hace parte de los árabes. Usted ha visto en televisión, en las noticias, a veces cuando muestran el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones es lo único que queda del templo de Dios. Es la fachada. Porque detrás, donde quedaba la parte interna del templo, ahora le pertenece a los árabes. Es ciudad árabe de Jerusalén. Y allí ellos tienen una mezquita musulmana. Entonces la promesa de Dios dice que les daré nuevamente el territorio completo, no una parte como la tienen ahora. Cuando usted vea que el territorio está completo, usted dice, ya se acerca el tiempo en que Jesús vendrá en una nube. ¿Cuántos dicen amén a él? Por ahora están en guerra. Después de esa guerra con Palestina, va a seguir la guerra para que los árabes, y estos no son palestinos, que tienen la mitad de Jerusalén, recuperar esa parte de Jerusalén. Cuando recuperen Jerusalén, van a tumbar la mezquita musulmana y a crear el templo de Dios. Ahí imagínense el conflicto, la guerra tan grande de todos los árabes, diciendo, me tumbaron una mezquita. Eso es una ofensa para Irak, para Irán, para los libaneses, para Hamad, para todos los grupos subversivos árabes que existen en el mundo. Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Zacarías, cambiemos de personaje. Vamos a la Biblia. El libro de Zacarías dice, cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos. Cuando llegue ese día, todas las naciones se unirán para acabar con Jerusalén. Pero yo haré que Jerusalén sea como una piedra enorme. Todo el que trate de moverla será aplastado por ella. Yo estoy dispuesto a destruir a cualquier nación que ataque. ¿Quién está diciendo esto? Entonces, ¿por qué se queja si están matando a los palestinos?
Toda nación que ataque a Israel, dice que Dios estará dispuesto para acabar la nación completa. Por eso tenemos que orar por Israel, dice la Biblia. Oren por Israel, que es el pueblo de Dios. Todo el que se levante con Israel, vamos a volverlo a leer. Yo estoy dispuesto, está hablando Dios, a destruir a cualquier nación que ataque a Jerusalén. De tal manera protegeré a sus habitantes, que ese día los más débiles entre ellos serán tan poderosos como David. Además, los descendientes de David volverán a gobernar como si mi propio ángel los dirigiera. Amén y amén. Aquí está claro, Israel es el reloj profético. Antes de abrir los 7 sellos, la iglesia será arrebatada, será llevada al cielo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Repita conmigo, los muertos en Cristo. Me llama la atención que la Biblia es muy clara. Dice los muertos en Cristo. O sea que los muertos que no estuvieron en Cristo no van a resucitar en esa resurrección. Van a resucitar en la segunda, que es la resurrección para mandarlos al lago de fuego de azufre donde va a ir Satanás y sus demonios. Alguien que diga, los muertos en Cristo. ¿Se puede volver un muerto cristiano? No. Los muertos no se pueden convertir a Cristo. ¿Puede un muerto después de 9 misas irse con Dios? No. No es con misa. La decisión es ahora. Ahora que estás vivo. Ahora que tienes capacidad de decisión. Ahora que puedes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora que puedes aceptar que sí, eres pecador. ¿Saben? La gente que encubre su pecado generalmente no permanece en la iglesia. Porque quieren cubrir todo. Mostrar una familia perfecta. La gente que quiere mostrar una familia perfecta no puede estar en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque uno tiene que confesar sus pecados. Amén. El que confiesa sus pecados será salvo, dice la Biblia. Entonces la iglesia no estará, será arrebatada. Y cuando venga Cristo en una nube, este mundo estará gobernado por el anticristo. Y todas las naciones de árabes van a estar peleando con Israel. Y cuando las naciones árabes estén peleando con Israel, Israel está a punto de perder. En una nube vendrá el Señor. Y se empezará la tercera guerra mundial que se llama la guerra del Armagedón. La famosa guerra del Armagedón. Cuando Jesús y sus ángeles desciendan a la tierra y se enfrenten cara a cara con todo el ejército de árabes y todo el que esté apoyando a los árabes contra armas nucleares, contra armas, contra misiles, dice que el Señor destruirá a todos ellos y vendrá a gobernar esta tierra con vara de hierro. Y a partir de eso empezará un reinado de 1000 años, donde el Señor gobernará desde Jerusalén a todas las naciones y vendrá la paz verdadera. ¿Alguien quiere eso? Porque hay gente que quiere la paz de otro, que la paz de santo, que la paz de Petro, que la paz de no sé qué. Yo quiero la paz de Jesús, porque esa sí será duradera. 1000 años. ¿Qué dice Juan? Los que vienen a promover la paz antes de que Jesús la haga son anticristos. Son falsos profetas de mentiras que vienen a prometer lo que no puede ocurrir. Amén. Porque mientras existan los demonios y los demonios estén libres, no puede haber paz. Dile que está a tu lado. Pablo lo dijo, la guerra no es contra personas, es contra espíritus. Amén o no amén. ¿Cuántos han tomado la decisión de no pelear más y al día siguiente pelean? A ver, levánteme la mano. Los únicos que no pelean son los recién enamorados. Hasta que el día que pelean, ahí arrancan. No los detiene nadie. ¿Aló? ¿Aló? Un viejito una vez me dijo, yo no peleo nunca. Era un viejito como de 80 años. Yo nunca he peleado con mi mujer. Yo me rascaba la cabeza. ¿Será cierto? Y la pobre viejita, lo que pasa es que todas las que me hace yo no digo ni mu. Pero ese hombre me ha humillado. Ese hombre me ha debajeado. Ese hombre me ha hecho de todo. La gente que cree que no hay problemas porque ignora los problemas. ¿Sabes? Nosotros
hay problemas en las naciones con Israel, aunque tú ignores los problemas. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos adoptivos. Y ese pueblo de Dios está mostrando si Él viene o todavía no viene. Así que tenemos que estar pendientes de qué pasa en Israel. Porque entre más territorio Israel gane, más cerca está la venida. Amén. Y cuando te enteres de que Israel está peleando por el otro lado de Jerusalén, ahí sí estamos con un piecito allá. Y en cualquier momento llega el rapto y los que son de Dios se van con Dios. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros los que estemos vivos en ese momento nos reuniremos con ellos en las nubes. Y después regresaremos con Él y viviremos eternamente en la tierra. Termina Apocalipsis capítulo 22. Cielos nuevos, tierra nueva. Para aquellos ecologistas, para aquellos ambientalistas que dicen que la tierra se va a acabar por contaminación. Mira, ese es un concepto errado. Es que ellos quieren meterte con doritos a ti a tu vida. La tierra no se acaba. Jesús la transforma y viviremos eternamente con Jesús. ¿Quiénes? Aquellos que aceptemos que Jesús es el dueño de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que los que digan que el petróleo y el carbón mata más gente que la cocaína, le está diciendo mentira. El petróleo y el carbón pueden contaminar, pero el mundo no se va a acabar por contaminación. El mundo no va a acabarse, va a transformarse, porque Jesús viene a transformar el mundo. Él está buscando personas para la eternidad. ¿Habrá alguien aquí que quiere estar con Él en la eternidad? No puedes seguir viviendo con la fe que estás viviendo hasta ahora. Tu fe tiene que estar puesta en Él, en que Él vendrá.